La semana pasada Roberto nos decía algo muy significativo, nos decía puras malas noticias. Y Roberto, parece que esto no acaba, ¿verdad? Porque el día de hoy nos vas a hablar de la caja de Pandora llamada Odebrecht. Y te pido de favor que cheques a ver si no aparece mi nombre. Adelante, Roberto. Sí, bueno, hablamos de la realidad. Más que buenas o malas noticias, nos interesa aquí tener puntos de reflexión. Y uno de ellos vamos a abordarlo en este momento. En las últimas semanas, mucho se ha hablado sobre un escándalo de corrupción en Brasil, cuya trama ha salpicado a muchos políticos en el mundo. Vamos a dar un pequeño recorrido por este asunto. Primero debemos saber sobre la empresa principal involucrada. Odebrecht es un conglomerado brasileño de negocios en los campos de la ingeniería y la construcción. También participa en la manufactura de productos químicos y petroquímicos. Fundada en 1944 por Norberto Odebrecht, el grupo está presente en el continente americano, África, Europa y el Medio Oriente. Esta compañía participó en varios contratos de obra pública durante diferentes gobiernos en Brasil y en la dictadura militar de ese país. A principios del 2016, en el marco de la operación Autolavado o Lavallato, como se le nombra en Brasil, el juez Sergio Moro emitió órdenes judiciales en contra de varios ejecutivos de Odebrecht por supuestos delitos como corrupción, evasión de divisas, organización criminal y lavado de dinero. En diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación en la que se detalla que esta compañía había realizado sobornos a funcionarios públicos de gobiernos de 12 países para obtener beneficios en contratación pública: Angola, Mozambique, Colombia, México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. Odebrecht creó una trama de corrupción a finales de los años 80 con el nombre de Sector de Relaciones Estratégicas para disimular la maraña de sobornos. Concepción Andrade, empleada de la empresa, fue la primera secretaria del ilegal Departamento de Sobornos. A su despido en 1992, se marchó a casa con los registros que había levantado y los guardó durante 3 décadas, hasta entregarlos a la justicia brasileña y a la Comisión del Congreso encargada de la investigación. La empresa se ha defendido de las acusaciones en varios países. Por ejemplo, el 1 de abril, un tribunal de República Dominicana validó un acuerdo para no procesar jurídicamente a los empleados de esa empresa, a cambio de información y el pago de una multa de $184 millones. En Brasil, el exministro de Hacienda, Antonio Palocci, comenzó un diálogo con la Policía Federal para llegar a un acuerdo de delación compensada, que podría implicar un revés a las aspiraciones del expresidente Lula da Silva de ser candidato en el 2018, e implica también a decenas de políticos y al propio presidente Temer. En Estados Unidos, un juez de Nueva York impuso a Odebrecht una multa de $2.600 millones por la trama de sobornos millonarios, los cuales ordenó que $2.391 millones de la multa sean para Brasil, 116 millones para Suiza y 93 millones para Estados Unidos. El Poder Judicial de Perú dictó prisión preventiva por 18 meses contra el gobernador de la región de Callao, Félix Moreno, por presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht. El gobernador está acusado de recibir unos $4 millones para que esta empresa ganara en el 2014 un contrato para construir una carretera de apenas 5 kilómetros. Así las historias en varios países, y México no es la excepción. Entre muchos escándalos de Odebrecht y sus filiales, tenemos que Pemex otorgó contratos con irregularidades a esta empresa, como sobrecostos y pagos ilegales, y aunque la Secretaría de la Función Pública sabía de estas anomalías, permitió que Pemex le diera más obras en lugar de sancionar a la constructora. Según lo revelado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pese a que desde el 2010 se detectaron estas anomalías, Pemex adjudicó directamente en los años siguientes 4 contratos por más de $1.574 millones a Odebrecht y sus filiales Minatrico y Ebramex, según consta en documentos obtenidos por medio de solicitud de acceso a la información. Además, Pemex canceló inversiones propias para cederle a Odebrecht el negocio del etileno, que se usa para la fabricación de plásticos. Las condiciones de este contrato son un secreto. Sin embargo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad obtuvo una copia del contrato y esta operación representó un negocio de al menos $2.500 millones.
La reacción de la PGR en México ante el escándalo de Odebrecht fue reservar por 5 años la información sobre los funcionarios involucrados. Así como lo oyen, en lugar de investigar, nuevamente la PGR pone un muro a la información. De ahí la reacción de Andrés Manuel López Obrador, quien aseveró que la PGR es gran alcahueta de la corrupción que impera en México, y afirmó que el actual titular de la PGR recibió en Brasil información sobre el caso y, sin embargo, tomaron la determinación de proteger a los que recibieron sobornos. Como señala López Obrador, están inmiscuidos Felipe Calderón y también el presidente Enrique Peña Nieto, y agregó que esto se va a saber, porque aunque no nos guste, en los tribunales de Estados Unidos se dan a conocer estas cosas. Recordó que el brasileño dueño de la empresa está preso y obtuvo una reducción de pena por declarar sobre todos los sobornos que entregaba a altos funcionarios. En Brasil fue un escándalo. En Perú está prófugo el expresidente de la República, Alejandro Toledo. En Colombia, agregó, hay investigación abierta y han juzgado a altos funcionarios públicos, pero también dijo que en México esta empresa entregó sobornos a altos funcionarios públicos, sobre todo durante el gobierno de Felipe Calderón. Incluso, sostuvo, llegaron a haber una reunión del Consejo de Administración de Odebrecht en Los Pinos con Calderón y con el representante de Odebrecht juntos. Están las pruebas, hay correos electrónicos en los que el gobierno de Calderón solicita la presencia de Lula da Silva para que se puedan llevar a cabo las operaciones. Por eso es indignante, dijo Andrés Manuel López Obrador, que hoy salga la PGR a decir que no van a dar a conocer informes sobre este asunto, que se van a reservar por 5 años. ¿Para qué existe entonces la Oficina de Transparencia que cuesta 1,000 millones de pesos mantenerla cada año, si la Procuraduría es parte de la corrupción y de la complicidad, subrayó? ¿Qué tal, amigos, la actuación de nuestras autoridades? Dime una cosa, Roberto, entonces por lo que te entiendo, 5 años no lo archivan, qué perfecto. Oye, entonces significa que nada más los periodistas y las ONG le dan seguimiento, ¿verdad? Sí, y ya sabemos cómo este gobierno trata a los periodistas y también cómo desvirtúa la labor que hacen las ONGs y no les dan peso, simplemente no les dan los medios. O sea, a ver si te entendí, Roberto. Sucede que hay corrupción en el más alto nivel, en muchos países se están investigando, pero en México nada. En todos estos países hay investigaciones abiertas, se están señalando responsables y a pesar de que en la lista que tenía esta secretaria aparecen funcionarios de México, nosotros no tenemos acceso a esa información. Hay una cortina de desinformación por parte de las autoridades. Esto siempre nos lleva a sospechar que son parte del problema. No, hombre, pues y lo peor es que ya ni nos extrañan. Lo triste es que se haga común, claro. Gracias, Roberto, gracias. Pues parece que no estoy en la lista y al rato te voy a dar una noticia de un Odebrecht chiquito aquí en México, pero más adelante.